Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos, y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como profeta. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy Jesús nos presenta la parábola de los labradores malvados, una de las enseñanzas más desafiantes y provocativas sobre la responsabilidad humana ante Dios. La parábola está llena de símbolos poderosos, el viñedo, los labradores, los siervos, el hijo del dueño de la viña. A través de esta imagen Jesús nos llama a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios y la forma en que gestionamos los dones que Él nos ha confiado. La parábola no solo habla de la historia del pueblo de Israel y de su rechazo a los profetas y finalmente al mismo Jesús, sino que también es una aplicación profunda y directa para cada uno de nosotros. Nos invita a examinar cómo estamos respondiendo a la invitación de Dios, a cómo estamos viviendo también nuestra vocación cristiana y cómo estamos administrando el viñedo que Él nos ha confiado en nuestra vida. Jesús comienza describiendo la parábola a un dueño de un viñedo que planta una viña, lo rodea con una cerca, construye una prensa para el vino y construye una torre. Todo estos símbolos de la generosidad de Dios, del cuidado de Dios a su pueblo. El viñedo es una imagen del reino de Dios, el lugar donde Dios quiere que vivamos en armonía con Él. La viña es un regalo que Dios ha puesto en nuestras manos, dándonos la oportunidad de vivir una vida fructífera, sus enseñanzas, seguirlas y también así ser colaboradores en la construcción del reino. En nuestra vida, Dios también nos ha dado un viñedo, nuestra propia vida, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras relaciones y nuestro tiempo. Todo lo tenemos como regalo de Dios y Él nos ha llamado a usarlo para su gloria, para el bien de los demás, pero también para la salvación nuestra. Así como el dueño del viñedo espera frutos de los labradores, también Dios espera que demos frutos abundantes, pero este fruto no solo es material, sino espiritual. El fruto que Dios espera de nosotros es un corazón convertido, lleno de amor, paz, justicia y generosidad hacia los demás. En la parábola, cuando el dueño del viñedo envía a sus siervos para que recojan los frutos, los labradores los maltratan, los matan. Más tarde envía a otros siervos y lo mismo hacen con ellos. Finalmente envía al propio hijo, al heredero, y a éste se le decide matar con la esperanza de quedarse ahora con la herencia. Esta parte de la parábola refleja la historia de la salvación. Dios ha enviado a muchos profetas a lo largo de la historia para poder guiar a su pueblo, pero muchos de ellos fueron rechazados, incluso perseguidos.
Finalmente, envió a su propio Hijo, Jesús, y sabemos que también fue rechazado, fue maltratado y fue crucificado. Por eso, la parábola no solo hace una referencia a lo que sucedía en el pasado, sino que nos invita a reflexionar en el cómo a veces nosotros también rechazamos a Dios, cómo a veces hacemos a un lado su llamada en nuestra vida. Finalmente, el dueño del viñedo, al ver que los labradores han matado a su hijo, decide que ellos recibirán un castigo y será severo, y que el viñedo será entregado a otros para que lo sigan cultivando correctamente. Este final de la parábola es una advertencia seria, es algo que debe de quedar bien en nuestra mente, pues el rechazo de los labradores al hijo del dueño va a representar la actitud de aquellos que rechazan a Jesús, su mensaje, su conversión. En el juicio de Dios, esto no será justo, y aquellos que no den frutos de justicia y de misericordia perderán la oportunidad de vivir en el reino. Por eso, el mensaje para nosotros es claro. Debemos ser responsables de cómo respondemos al llamado de Dios en nuestra vida. Que el Señor a todos hoy nos conceda revisarnos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo.